Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando un tema que es realmente apasionante, un tema que dentro de nuestras iglesias llena de curiosidad a todos los fieles creyentes de la palabra de Dios. Y esto es a saber el tema de las profecías. Algunos de nuestros miembros en las iglesias parecieran estar especialmente interesados qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que revela el futuro, qué es lo que va a suceder. Y eso está bien, porque esto hace que el creyente tenga los ojos abiertos a lo que está aconteciendo a su alrededor. Esta semana vamos a dar respuesta a muchas interrogantes con relación a lo que son las profecías. La lección de esta semana es la número 10 y su título es Profecía y Escritura. Oiga bien, profecía y escritura. ¿Qué es la profecía? La profecía es la revelación que Dios le ha dado a sus siervos, y esta revelación tiene que ver con los acontecimientos en el futuro, pero hay profecías que ya se cumplieron. Hay profecías que se están cumpliendo y hay profecías que se cumplirán. Nuestra manera de verlo y de creerlo es historicista, no es preterista, es historicista. En otras palabras, la profecía se comprueba con lo que ha sucedido en la historia a lo largo de toda la vida de la existencia humana. Esta semana vamos a aprender, a estudiar, a descubrir temas interesantes. Vamos a comprender cómo la profecía y la escritura se cumplen. Y digo más, recuerden lo que dice Deuteronomio 29:29, dice: porque las cosas reveladas pertenecen a nosotros y las ocultas pertenecen a Dios. Por lo tanto, hay profecías que nosotros no podremos sobrellevar en esta vida. Cristo dijo: no les diré todo, porque no pueden sobrellevarlo todo. No todo lo puedes entender, pero lo entenderás después. Por lo tanto, es importante darnos cuenta que al escudriñar las Escrituras tenemos que aprender para enseñarle a otros, para ser testigos de la interpretación que Dios nos revela. Además de esto, tenemos que entender que hay particularmente en algunos temas de la Escritura son difíciles de entender y que los indoctos tuercen para su propia perdición. Tenemos que encontrar la verdad en la Biblia, la verdad y solo la verdad. Y al hacer esto, indiscutiblemente, algunas personas con buenas intenciones encuentran errores, se confunden y pueden ser desviados. Pueden convertirse en falsos maestros porque ignoran las Escrituras o porque de manera intencional algún enemigo les ha metido ideas en su mente. Por lo tanto, la lección de esta semana es muy importante. Vamos a comprender y a descubrir temas muy interesantes, como por ejemplo, ¿qué nos dice Pedro acerca de Jesús en el Antiguo Testamento? Ya estaba profetizado de Jesús en el Antiguo, usted va a estar descubriendo esto. Seguidamente va a descubrir cuáles son las evidencias de los testigos que en el pasado, testigos en el pasado, fueron presenciales de lo que aconteció. ¿Cuáles son esos testigos presenciales? Usted va a comprenderlo esta semana. Además, va a descubrir qué significa hasta que el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Qué quiso decir Pedro con esto? Usted va a estar aprendiendo esto esta semana. Pero también va a conocer, al estudiar, va a descubrir cómo nos ayuda la palabra a nuestra vida. Sí, cómo la palabra profética nos ayuda a nuestra vida aquí y ahora mismo. Por lo tanto, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. La Biblia dice así: pero antes de entrar en el repaso, el estudio de la lección de esta semana,
te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia, Padre, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado venga a limpiar y purificar nuestros corazones. Que tu presencia, Señor, venga en la presencia gloriosa de tu Espíritu para que nos dé la revelación de tu palabra. Bendícenos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Pedro, en el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí el apóstol San Pedro, como se le conoce popularmente, está dando una revelación para aclarar en la mente, en el corazón de aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos, abusados, ultrajados de la iglesia de Asia Menor. La situación era terrible. Recuerden, estaban bajo presión, siendo perseguidos, siendo abusados. Estos hermanos estaban atentos, viendo las profecías, buscando profecías, tratando de encontrar revelación, tratando de encontrar una respuesta a tanta dificultad que ellos estaban viviendo. Como le pasó al profeta Daniel. Estaba en tiempos angustiosos y él buscó en oración al Señor. Y aquí el apóstol está diciendo que ustedes, hermanos, tienen la palabra. La palabra no es una palabra común, es una palabra profética. Profética significa que es una revelación de lo que va a acontecer en el futuro. Y dice el apóstol, está bueno que ustedes pongan atención a estas cosas o a esta palabra profética, porque esta palabra, al estar ustedes atentos a esta palabra, ustedes van a recibir una luz como una antorcha que les va a alumbrar hasta que amanezca, hasta que aparezca el día glorioso, hasta que llegue ese día cuando todo es oscuro se va a disipar y entonces venga el lucero de la mañana a vuestros corazones. Como ya dije en la lección de esta semana, su título es Profecía y Escritura. Oiga bien, no solamente es profecía, la profecía no es solita, la profecía está basada en la Escritura, la Escritura es la profecía. Dice aquí, al continuar nuestro estudio de las epístolas de Pedro, un punto debería destacarse. Cuán seguro y confiado está Pedro en lo que está escribiendo. Podemos ver lo mismo con Pablo, una convicción clara y firme. Ellos estaban de alguna manera proclamando, enseñando, dando a conocer a Jesucristo muerto, crucificado. Él era el Señor, era el Redentor, Él era la profecía. El ungido, como leímos la semana pasada, estudiamos, Él era el Mesías príncipe. De Él hablaba la profecía. Cristo es la profecía misma. Sin Cristo no hay profecía, porque dice hasta el Mesías príncipe habrán tantas semanas. O sea, Cristo mismo es la profecía. Ahora, en estos textos, para esta semana, veremos más de esa certeza de Pedro. E incluso nos dice que tiene tanta certeza. No creemos, dijo él, fábulas artificiosas. En otras palabras, hay gente que trae profecías, fábulas artificiosas, cosas fantasiosas, y todo es profecía porque todo es profecía. Dice Pedro, no, nosotros no seguimos fábulas artificiosas. La profecía ya está escrita en la palabra, ya se cumplió, la historia lo comprueba y se va a cumplir de acuerdo a la palabra. Pero hay quienes están inventando nuevas profecías, nueva luz. El apóstol dice, oigan, tengan cuidado con eso, porque también dice, aquí habla de dos cosas muy interesantes. Pedro estaba seguro de lo que creía por dos razones. Primero, él era un testigo. Él era testigo de lo que Dios le había dicho a través de Jesucristo que pasaría con él. Él le reveló el futuro. Y número dos, en segundo lugar, dice, y quizás más importante, porque casi ningún otro sería testigo presencial. Esta, la palabra profética más segura. O sea, él dice que la Biblia y la Biblia sola se interpreta. Recuerden, las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas pertenecen a Dios.
enseñando las Escrituras para la certera ratificación de Jesús, especialmente las secciones proféticas que hablaban acerca de Él. Oiga bien, Cristo es la profecía, Él es la profecía. De tal manera que podemos ver que no hay duda ninguna. Aquí se presenta que si Jesús y Pedro tomaban la Biblia con tanta seriedad, entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Para usted, ¿no es acaso segura la palabra? Por eso estamos estudiando esta semana. Veamos qué nos enseña la lección en el día domingo. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos dice Pedro que Jesús está en el Antiguo Testamento. Veamos qué nos dice la lección. Muy bien. Estudiando la lección en el día domingo, nos encontramos con qué nos dice Pedro acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. En realidad, al leer muchos acápites del Antiguo Testamento, usted llega a la conclusión de manera transparente y clara de que estos pasajes particularmente están hablando de Jesucristo como el Mesías, como el ungido, como el enviado de Dios para buscar salvar lo que estaba perdido. A lo largo de sus epístolas, Pedro escribe con un sentido de certidumbre. Él está hablando de a quién conoce él. Él está hablando con seguridad. ¿Por qué? Porque él sabe quién fue Jesús. Él conoce de primera mano. Además de esto, está hablando de aquel a quien señalaban los profetas del Antiguo. Él dice claramente que la palabra se hizo carne, así como lo dice San Juan capítulo 1, versículo 1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pedro señala a la Biblia hebrea, los profetas del Antiguo Testamento, acerca de lo que ellos predicaban acerca de Jesús. Según Pedro, el Espíritu Santo reveló en el Antiguo Testamento dos verdades cruciales acerca de Jesús. Número uno, los sufrimientos del Mesías. O sea, oiga bien, Cristo tenía que padecer, así lo dijo Cristo, tenía que morir. ¿Para qué? Para cumplir con su misión. Y número dos, también menciona las glorias que vendrían con relación a la muerte del Mesías para todos aquellos de aquel entonces y también para nosotros. Todo el hilo de pensamiento se encuentra a lo largo de toda la Biblia hebrea. Es bien claro. Ahora, ¿qué nos enseñan entonces estos textos acerca de Jesucristo y respecto a Él? Bueno, si usted lee todos estos versículos, va a llegar a la conclusión. Por ejemplo, Salmo 22, dice el salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron las mismas palabras que Jesucristo dijo al morir en la cruz. También nos encontramos con el pasaje mesiánico, Isaías 53, desechado, varón de dolores, cómo lo tuvimos por azotado, por abatido de Dios, mas él herido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, o sea, todos los pecados nuestros fueron puestos sobre Jesús. Él se hizo carne, se hizo pecado por amor a ti y por amor a mí. ¿Y qué diremos de este pasaje tremendamente poderoso? Primera de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 10 al 12, dice así. Primera de Pedro 1, del versículo 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, esto lo explica claramente Pedro y está diciendo, todo esto tenía que pasar, el sufrimiento, la muerte, pero más que el sufrimiento y la muerte, la gloria venidera del Mesías príncipe. Todo esto se cumplió en Jesucristo. Así lo decía en el Antiguo Testamento. De tal manera que aquí podemos ver que Pedro asegura a sus lectores que ellos ocupan un lugar muy importante en la historia de la salvación. Él les dice que ellos fueron o recibieron una revelación que los antepasados, los profetas, recibieron directamente de Cristo. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, el Espíritu de revelación, el Espíritu de Cristo. Había partes cruciales de sus mensajes que no se cumplirían sino hasta la venida de Jesús. O sea,
Todo está basado en Jesucristo, la Escritura, los pasajes de la Escritura, las profecías, Cristo, Cristo, Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico a Jesucristo. Cristo, muerto, resucitado, viniendo en gloria. Cristo, Cristo, Cristo. Me es impuesta necesidad de predicar a Cristo, Cristo, Cristo. Algunas de las cosas ya se habían cumplido en el tiempo de Pedro. Y ve lo que dice aquí. Podían oír de aquellos que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, verdades que incluso los ángeles deseaban conocer. Estas personas conocían de primera mano, entendieron cómo en la naturaleza, naturaleza de Cristo estaba la divinidad y esa divinidad se humilló. Con tantos detalles presenta aquí que tendrían que esperar, dijo, al igual que nosotros, por las glorias venideras, o sea, la promesa, las glorias venideras. Nos encontramos también otro pasaje muy hermoso en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, el versículo 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Todo esto apuntaba a Cristo, la profecía Cristo, toda la revelación, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. ¿Y qué diremos del Nuevo Testamento? Habla de Jesucristo. Por tal razón, vemos claramente que habían glorias venideras. Ahora la pregunta es, ¿cómo creemos nosotros que estas palabras proféticas se cumplen? Bueno, las palabras son fieles y son verdaderas. Dios no miente ni es hombre para mentir. Ahora, la primera venida de Jesús demuestra que se cumplió. La historia se ha cumplido a través de las edades. Los reinos proféticos de los que habla el profeta Daniel se han cumplido. Todos estos reinos se han cumplido cabalmente. La historia lo comprueba. Nuestra manera de ver la profecía es historicista. En otras palabras, la historia confirma lo que la profecía ya había dicho o la revelación había dicho. ¿Y cómo me ayuda esto a mí? Bueno, esto me da seguridad, me da confianza, me da esperanza de esperar en el Señor, porque Él es el que está al control de todo. Estudiemos la lección del día martes y comprendamos qué nos enseña este día la lección con el tema que es testigos presenciales de la majestad. La lección del día lunes. La sección del día lunes. En este día la lección nos presenta lo que son los testigos presenciales de la majestad. Los testigos son aquellos que han visto, los que han palpado, los que han comprobado de primera fila lo que ha sucedido. Y los que son testigos presenciales son los que estuvieron allí. Pero cuando habla de testigos presenciales está hablando de la majestad. La majestad es de alguien que está en eminencia, alguien que está en altura, alguien que está de manera gloriosa en una posición elevada. Y aquí es donde nos dice qué otras evidencias dice tener Pedro acerca de Jesús. Bueno, en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 16 nos dice claramente de qué se trata esto. Dice así, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Una fábula es la idea cuando los animales hablan y cuentan historias y hacen cosas y hablan. Esas son las fábulas, como que un ídolo habla, esa es una fábula. Son fábulas que no son reales, pero que la gente las llega a creer porque son fábulas. Pero el apóstol le está diciendo, no, nosotros no les hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo como fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En otras palabras, él está diciendo, yo soy testigo, yo lo vi, yo soy testigo presencial. Versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre gloria, honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro está hablando aquí de manera específica cuando el Señor Jesucristo se llevó a él, a Pedro, a Santiago y a Juan para ir a orar. Estando allí Jesús orando, Jesús se transfiguró de manera gloriosa y además de estar allí, Jesús se presentó también Moisés y Elías.
Moisés como testimonio de aquellos que murieron y fueron llevados al cielo después de muertos. Y Elías como testimonio de aquellos que seremos levantados para ir donde el Señor estando vivos. Ahora, aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque él está hablando de historia, no está contando que alguien le dijo, de que a lo mejor, quién sabe, no. Él está contando aquí la historia del cristianismo. No se basa en fábulas artificiosas, sino en eventos reales que sucedieron en la historia, eventos que él mismo había presenciado. Pedro estuvo allí a la hora de los milagros, cuando Jesús le dijo, tira la red a la derecha y sacó el montón de peces. Pedro fue testigo presencial de estos eventos. Vio los misterios de Jesús, estuvo allí. Además de esto, Jesús predicó, enseñó, hizo milagros. Jesús estaba en Galilea, hizo todas estas cosas. Y entonces, cuando Jesús murió, también él fue testigo de la resurrección de Jesús. Pedro fue un testigo presencial de mucho de lo que sucedió. Por lo tanto, él dice aquí, yo soy testigo. Imagínense ustedes, cuando Jesús fue transfigurado, estaba Elías, estaba Moisés. Pedro vio, y no solamente vio, sino que oyó la voz que dijo, este es mi Hijo amado. Por eso él está hablando aquí de testigos presenciales, hablando de ellos, Pedro, Juan, Santiago, Moisés, Elías y el mismo Jesús. Dice aquí, fue transfigurado ante sus ojos, su rostro brillaba y sus vestiduras se volvieron blancas resplandecientes. Allí estaba Moisés, allí estaba Elías y una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pedro había visto, él era testigo presencial allá en el monte de la transfiguración. Jesús fue, es y será el Hijo de Dios. Según el plan de Dios, Cristo tenía que venir, tenía que morir, tenía que resucitar, tenía que irse en gloria y prometió volver. Por lo tanto, Pedro es testigo presencial. Dice aquí, Jesús tenía una relación muy especial con el Padre. Ahora, ¿cómo afecta esto nuestra vida? ¿Cómo nos impresiona? ¿Cuáles son las experiencias que tú tienes en tu vida cristiana? Experiencias que tú eres testigo, fuiste testigo de algo glorioso o de algo fuera de lo normal. Ahora, yo recuerdo cuando yo vine a la fe, fue cuando cayeron los muros de Berlín. Cuando yo entendí la profecía y entendí que Dios estaba haciendo una obra gloriosa, no hice más que reconocer que era la mano de Dios. He visto milagros, he escuchado de oraciones contestadas y he visto oraciones contestadas. Ahora, he visto vidas transformadas por el poder del Espíritu de Dios y su palabra. Por lo tanto, tú y yo también somos testigos presenciales de estas cosas, junto con el apóstol Pedro. Por eso él dice aquí, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Son las palabras que Dios dice cuando tú y yo somos testigos de todas estas cosas. Continuemos con la lección y estudiamos la lección en el día martes y descubramos qué nos dice en esta la lección con el tema que es la estrella de la mañana en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Descubramos qué nos dice la lección. Muy bien. Estudiando el día martes, la lección nos presenta lo que es la estrella de la mañana en nuestros corazones. La idea que aquí el apóstol Pedro está presentando es que el lucero de la mañana o la estrella de la mañana aparezca en nuestros corazones, o sea, que la luz de Jesús se refleje en nuestra vida y nosotros podamos reflejar esa luz. Dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Al leer estos textos, leyéndolos con cuidado, pareciera afirmar que Pedro está diciendo o está refiriéndose hasta que aparezca Jesucristo. Esta es una idea, pero aquí realmente nos está enseñando que hasta que el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones es exactamente lo que dije anteriormente, que es que Jesús sea reproducido en nosotros a través del estudio profético de la palabra de Dios. Por eso dice, tenemos también la palabra profética más segura. Aquí,
como podemos ver en muchos lugares, la Biblia habla acerca de la división entre la luz y las tinieblas, como pasó en Génesis. Dios separó la luz de las tinieblas. San Juan también habla que la luz vino para resplandecer en medio de la oscuridad. Dice aquí, para Pedro la palabra de Dios brilló como una luz en un lugar oscuro. Algunos traducen la palabra oscuro como sordido, como sucio. Por eso es tan claro que debemos estar atentos a esa luz. O sea, en este mundo lleno de tinieblas, de confusión, de perturbación, necesitamos la luz de Jesús, necesitamos la guianza de la palabra de Dios. Recuerde que dice Salmos que es lámpara a mis pies tu palabra y una lumbrera, o sea, algo que alumbra a mi camino. Dice aquí, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Somos seres caídos que viven en un mundo caído y oscuro. Necesitamos el poder sobrenatural de Dios para guiarnos fuera de esta oscuridad hacia la luz, y esa luz es Jesús. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas, por lo tanto necesitamos la luz. Pero aquí está señalando un objetivo bien claro. Algunos creen que la expresión hasta que el día esclarezca se refiere a la segunda venida de Jesús. Sin embargo, aquí dice el lucero de la mañana se refiere a Jesús. Su surgimiento en nuestros corazones parece tener que ver acerca de conocer a Jesús, asirse de Él y experimentar la realidad de Cristo viviente en nuestras propias vidas individuales. Por lo tanto, Jesús, su palabra vive en nosotros. Dios vive en nosotros a través de la palabra. Él es el centro de nuestra existencia. Él es el centro de nuestra esperanza, de nuestra fe. Pedro está estableciendo una clara conexión entre estudiar la palabra de Dios y tener una relación salvadora con Jesús, quien es el lucero de la mañana. Y después que recibimos esa luz, y esa luz está en nosotros, entonces ahora podemos irradiar. Esa es la idea, la parte final de este día de la lección. Y por supuesto dice, con la luz brillando en nosotros, la esparciremos a otros. La gloria de la verdad de Dios debe resplandecer en toda la tierra. Por lo tanto, nos toca testificar qué es lo que Dios ha hecho en nosotros por su palabra y por su espíritu. Sigo leyendo. Puesto que el sol ha salido en nuestra vida, debemos reflejar su luz sobre el sendero de los que están en oscuridad. Yo estoy seguro y creo fielmente que el estudio de la palabra me ayuda a ver la luz de Jesús, me ayuda a aclarar mi mente, me enseña lo que yo humanamente no puedo ver. Y así descubro a Jesús, quien es mi modelo perfecto. De Él aprendo y de esta manera yo puedo vivir como Él vivió, como dice la palabra. Quien está en Él debe de andar como Él anduvo. Descubramos qué nos enseña la lección en el día miércoles y aprendamos de este tema cuyo mensaje es la palabra profética más. Estamos en la sección del día miércoles. En este día la lección nos presenta lo que es la palabra profética más segura. ¿Qué significa esto de la palabra profética más segura? ¿Acaso la palabra profética o la profecía no es segura? ¿Qué quiere decir el apóstol con esto de la palabra profética más segura? Quiere decir que hay una palabra profética que no está basada en la seguridad de la verdad. Mire lo que dice en 2 de Pedro capítulo 1 del versículo 19 al 21. Nos dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, oiga bien, escuche bien, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí la palabra privada se refiere a una interpretación personal. O sea, yo la interpreto así, yo la creo así, y como así la pienso yo, así la supongo yo, así me la imagino, entonces estoy seguro de que Dios me ha revelado esto. O sea, pero estoy hablando de algo privado, algo personal, algo mío. Entonces, este es el peligro. Esta palabra profética privada no es segura. ¿Por qué?
porque ninguna escritura profética es de interpretación de una persona, sino que los sabios hombres de Dios. Oye, los sabios hombres de Dios, ¿cuántos son? Si fuera el sabio hombre de Dios, no, es que el profeta Daniel, no. El profeta Daniel recibió revelación, pero así como recibió revelación Daniel, recibió revelación hasta, ¿qué decirle? Moisés, Jeremías, Isaías, Zacarías y todos los otros profetas. Son los santos hombres de Dios. Dice, entendieron primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que no hay nada que interpretar de manera privada. Hay algunos por allí que andan con profecías nuevas. La profecía es una, ya se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. Nuestras profecías son historicistas, quiere decir que se comprueban con la Biblia. Eso es todo. Dice aquí el apóstol Pedro, los lomos de vuestro entendimiento. Esto sería muy distante de sus pensamientos cuando dijo primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, o preparen su mente para actuar. Esto significa que los sabios hombres de Dios estuvieron con diligencia buscando, tratando de entender las profecías, y el Espíritu Santo se lo reveló. Entonces, ¿cómo hacer para tener una palabra profética segura? Muy sencillo. Si la interpretación profética no es privada de una persona, entonces es de un grupo, de una comunidad de creyentes que reciben la revelación porque los sabios, santos, hombres de Dios lo recibieron así. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo es que esto, dice, ¿qué quiso decir Pedro con esto entonces a la iglesia? Ellos estudiaban juntos, se reunían como cuerpo de la iglesia, y Pedro les está advirtiendo de este tipo de estudio de privado. Dice, no rechaza cualquier idea de la comunidad. Ellos deben de crecer juntos, estar en comunidad y estudiar las profecías para comprobar que ciertas cosas eran así, como lo hacían los bereanos. Así es que dice, la idea puede ser compartida, refinada y profundizada. O sea, la profecía puede ser compartida, profundizada y también dice refinada. Pero aquel que trabaja solo, rehusando los consejos de otros, probablemente llega a interpretaciones erradas, especialmente con algo como las profecías. Recuerde que hay cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su propia perdición. Entonces hemos de tener cuidado de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. Todo es profecía, todo es profecía. Tenga paciencia, Dios tiene un plan trazado. Él no está trazado, no está adelantado, Dios está cumpliendo su voluntad. Está escribiendo a cristianos que tienen en su medio a falsos profetas y falsos maestros. Pedro los está instando a someterse su interpretación de las escrituras a los líderes de la iglesia como un todo. Así es que eso de fanatismo puede llevar al error, y esos errores pueden llevar a la perdición. No hay que hacerles caso a estos fanáticos que solo hablan de profecía, profecía y profecía. La profecía no debe de ser menospreciada, pero no cualquiera es profeta. Ahora todo el mundo pareciera ser profeta, apóstol y todo eso. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Es un peligro. Y los sabios hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Así es que hay que estar seguro, que está seguro de la palabra profética. Por lo tanto, tenemos que mantenernos abiertos, despiertos, para evitar caer en el error, atentos y alertas para ver la luz y discernir el error. Así es que en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces, ninguna palabra profética es de interpretación privada, sino que los sabios hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Es una comunidad de creyentes, los que estamos dentro de nuestra fe, dentro de nuestra iglesia, somos reyes, sacerdotes y profetas de Dios a la luz de la Escritura. Continuemos con esta bendición, estudiemos la lección en el día jueves y aprendamos qué nos enseña en esta día la lección con el tema que es la palabra en nuestra vida. Nos presenta lo que es la palabra en nuestra vida.
Recuerde que Cristo venció al diablo mentiroso cuando se enfrentó a él allá en el desierto, cuando tenía hambre y estaba débil. El enemigo vino con sus mentiras y con sus engaños, y Cristo lo confrontó con la palabra. Dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Esta fue la manera como Cristo enfrentó al adversario, al mentiroso, el ladrón, el diablo, el condenado. Ahora, en este día la lección nos presenta, como hemos visto, dice, Pedro puso un gran énfasis en las Sagradas Escrituras. Él mostró la importancia de la Biblia y la experiencia cristiana al leer las Escrituras. Además de esto, él presenta la inspiración divina de las Escrituras como algo muy importante. Ahora, recuerda lo que dice la Biblia. Dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿cuánto? Para siempre. Dice aquí, la Biblia no es producto de la voluntad humana o de invención humana como otros libros. Es un libro producido por medio del poder del Espíritu Santo, obrando a través de los santos hombres de Dios. Estos textos nos ayudan grande y poderosamente a comprender el papel de las Escrituras y cómo refuerzan esta verdad de nuestra fe en nuestros corazones. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, el capítulo 3, del versículo 15 al 17, Pablo está hablándole a Timoteo y le está dando consejos bien preciosos. Y le dice así, él está diciendo, bueno, que desde niño aprendiste las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y dice así, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, la palabra de Dios en nuestras vidas nos prepara, nos capacita, nos habilita, nos hace nuevas criaturas y además de esto nos puede hacer sabios para salvación, además de corregir, redarguir, enseñar, instruir en justicia. Todos estos atributos los encontramos en la palabra de Dios. Dice aquí, después de advertir a Timoteo acerca de los peligros que enfrentaba él y la iglesia, Pablo provee un esbozo breve de la importancia de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para redarguir, y hace una lista bien interesante. Ahora, como iglesia tenemos doctrina, y estas doctrinas son las enseñanzas que se presentan en la iglesia. Son temas bíblicos importantes. Además de esto es la palabra de Dios. Todas las doctrinas están basadas en la palabra de Dios y cada doctrina está centrada en Cristo. Por eso es importante entender las 28 doctrinas que nosotros tenemos como distintivas de nuestra iglesia. Esto nos ayuda a vivir en armonía con la voluntad de Dios, agradable y perfecta. De tal manera que la palabra de Dios es una lámpara que brilla, alumbra, guía y enseña. Todo esto lo encontramos en la palabra que es la palabra en nuestra vida. Sigo leyendo aquí, dice así, Pablo dice a Timoteo que la palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir. Pedro hace una declaración similar cuando dice que la profecía en la Escritura es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. En otras palabras, la Escritura dice, nos guía sobre cómo debemos vivir nuestra vida y qué conductas son buenas o malas. Eso es, vivimos por la palabra, cómo la palabra nos enseña a vivir. De tal manera que está inspirada por el Espíritu Santo. La Escritura no es nada menos que la voluntad revelada de Dios. Por eso la palabra en nuestra vida nos pueden hacer sabios para la salvación. Estudiemos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, profecía y escritura nos ha enseñado un manantial de bendición que haciendo lo que la palabra nos enseña, pudiéramos
ser fieles y mantenernos salvos hasta que Cristo venga, de acuerdo a lo que la Biblia nos ha enseñado esta semana. Esta lección ha sido una lección que realmente podríamos considerarla de colección. ¿Por qué? Porque nos ha enseñado nuestro más sagrado y principal deber. Esto es a saber, estudiar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios y enseñarla a otros. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Dice en este día, para meditar y estudiar: el primer y más alto deber de toda la criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Santas Escrituras, de andar en la luz, exhortar a otros que sigan el ejemplo. Con la ayuda de Dios debemos formar nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Por eso tenemos que aprender de la Escritura. Además de aprender estas verdades, explicarlas, las que están en la Biblia, estas verdades que han sido envueltas algunas veces en dudas, porque hombres sin conocimiento, como dice la Escritura, son indoctos, la tuercen. Por lo tanto, necesitamos aprender por nosotros mismos y compartir en la comunidad de fe. Estos hombres muchas veces enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto, espiritual, que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Estos hombres son falsos maestros. Porque no lo entienden, prefieren no aprender. Se están lejos de la Escritura y dicen oscuridades sobre ella. El lenguaje de la Biblia, en realidad, ella se explica a sí mismo. Tiene su propio significado, el simbolismo, la figura. Ahora, los santos, sabios hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, yo, como creyente, tengo que conocer mi Biblia, aprender de ella y, más que eso, aplicarla, practicarla. Como alguien dijo, la palabra de Dios hay que leerla para creerla. Hay que practicarla para ser santo. Y hay que cumplirla para ser salvo. Por lo tanto, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dice aquí: si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir a las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Comprendimos todas estas cosas. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Por ejemplo, Jesús en el Antiguo Testamento. Toda la Escritura revela a Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús es el héroe de toda la Biblia. Descubrimos que en Salmos, el mismo salmista dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí mismo dice que sus huesos no serían quebrados. Isaías 53 presenta a Jesús como el siervo obediente que va a la muerte hasta la muerte, varón de dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por abatido, mas Él llevó nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La Biblia se revela en toda la palabra como la Biblia, y en el término hebreo se revela claramente que Jesús es el centro de toda la Escritura. En el tema número 2 comprendimos testigos presenciales. El apóstol Pedro fue un testigo de Jesús. Él mismo lo vio hacer milagros. Él mismo lo vio subir a la montaña, orar a Dios, ver cómo se transfiguró. Ahí estaba Elías, estaba Moisés y Jesús transfigurados. Pedro fue testigo de estas cosas. Por eso él fue testigo presencial. Y ahora Pedro dice: nosotros no venimos con fábulas, con cuentos. Esto es lo que hemos visto, esto es lo que hemos aprendido, esto es lo que sabemos. Somos testigos verdaderos. Eso decía Pedro. De tal manera que era un testigo presencial. En el tema número 3, la estrella de la mañana en nuestros corazones. Esto que recomendaba el apóstol dice: hacer bien en estar atentos a escuchar, hacer bien estar atentos a escudriñar la palabra, hasta que la luz de Jesús aparezca en nuestros corazones como el lucero de la mañana. Algunos consideran que esto se refiere a la segunda venida, pero en realidad lo más práctico, lo más sencillo, lo más inmediato es
que al leer la Biblia, escudriñar la Biblia, aprender de ella, el carácter de Jesús es reproducido en nosotros. Entonces ahora el lucero viene, sale en nuestros corazones y la revelación se da. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces aparece la estrella de la mañana y resplandece en nuestros corazones. En el tema número 4, la palabra profética más segura. Ninguna profecía ha sido dada por interpretación privada, sino que los sabios, oiga bien, los plural, los sabios hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Si mira por allí alguno solitario hablando que profecía, tenedlo por gentil y publicano. Nosotros tenemos nuestra doctrina, nuestras enseñanzas, y como iglesia hemos de estudiarlas como comunidad, como iglesia, en conjunto, para no desviarnos. Al compartir podemos ver cómo ves tú, qué es lo que tú aprendiste, y entonces ahora los sabios hombres de Dios hablan siendo inspirados. Ninguna profecía es de interpretación privada. Por lo tanto, hay que tener prudencia, porque nuestras doctrinas realmente están bien fundamentadas en la Escritura, son bíblicas y cristocéntricas. En el tema número 5, la palabra en nuestras vidas. Ya dijimos, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El apóstol Pedro aconseja a Timoteo: la palabra de Dios te puede hacer sabio para salvación. Has hecho bien en guardarla. Ella es buena, útil para instruir, para redarguir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra. La palabra de Dios es buena, y cuando la ponemos en nuestro corazón, leuda toda esta masa terrenal y la convierte en espiritual. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Esta fue la lección número 10. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 11. Esta lección, su título es Falsos Maestros. Si esta lección ha sido de bendición, te pido que por favor la compartas con todos tus amigos. Copia la dirección URL que está arriba y ponla en tu Facebook. Búscanos en Facebook. Allí también estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Y por supuesto en YouTube. Si quieres ser tú de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Déjanos tu comentario. Si quieres recibir esta lección todas las semanas, suscríbete, ponle like y vas a recibir esta lección en tu correo electrónico todas las semanas. Antes de despedirme, quiero que por favor inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, venimos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por la autoridad, por el poder de tu palabra, Señor. Ninguna profecía es de interpretación privada. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros y las ocultas son para ti, Señor. A ti te damos toda honra y toda gloria por la historia que se ha cumplido proféticamente y se cumplirá en el futuro. Creemos y confiamos de que tu palabra es fiel y verdadera y se ha de cumplir de acuerdo a tu voluntad, Padre. En tus manos de amor nos ponemos, te rogamos que nos bendigas y nos ayudes a tener esta confianza, esta seguridad, esta esperanza, como lo tenía el apóstol Pedro, Padre. En tus manos nos ponemos y te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos y mis hermanas con corazón. Cualquier necesidad que tengan, física, mental, emocional, espiritual, material, cualquiera sea, Padre, en el nombre de Jesús, envío bendición a ellos y te ruego los cuides, los guardes y hagas que el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.